radioescuchas y todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook. ¿Cómo han estado, queridos hermanos y amigos, a nuestros hermanos en Cristo en los diferentes lugares? Aquí les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. Deseo que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que el Señor esté mostrando su amor y su misericordia hacia usted y su familia. Estamos viviendo tiempos maravillosos de la visitación, de la presencia del Señor en nuestros medios. No podemos negar que el Señor está en nosotros y por nosotros. Yo de verdad que deseo con mi corazón que usted esté experimentando esa presencia de Dios cada día en su vida. Estamos saludando muy afectuosamente a todos los colaboradores en la radio La Voz FM en el estado de Chihuahua, comenzando desde Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, la ciudad de Chihuahua, Ojinaga, Casas Grandes, El Paso, Texas, y también aquí en Texas, en Wichita Falls, Texas. La Voz FM. Muchísimas gracias a todos los que colaboran para que este devocional pueda llegar hasta corazones que necesitan escuchar una palabra de parte del Señor. También saludamos a nuestros hermanos en las diferentes fronteras, por ejemplo, en la frontera de Colombia y Venezuela. Saludamos al pastor Jackson Anaya, en La Fría, en la Vital 94.7 y el Dial de la Fe. Bendecido sea usted, pastor, su familia, su congregación, y todo lo que usted haga para el Señor sea prosperado. También saludamos al pastor William Campos. ¿Cómo ha estado, pastor William? Le bendecimos allá en Ureña, en el Centro Cristiano de Ureña. Gracias, muchas gracias por hacer llegar este devocional a tantas vidas que oramos que sea de bendición para todos. Qué bueno que el Señor nos permite hoy comenzar un nuevo, unos nuevos devocionales que vamos a traerles, una nueva serie bajo un nuevo tema. Estuvimos hablando acerca de la vida de Ruth y la familia de Ruth y todo lo que el Señor hizo por esa familia. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que hemos titulado Cuando Jesús viene a tu casa. Qué hermoso tema. ¿Qué sucede cuando Jesús viene a la casa de nosotros, a su casa? No solamente a esta casa, porque la Biblia dice que nuestra vida, nuestro cuerpo es como una casa, es una habitación para el Señor, amén. Entonces, pero a su casa, literalmente a su domicilio. ¿Qué haría usted si le dijéramos Jesús personalmente va a venir a su casa y quiere hospedarse en su casa, quiere sentarse a su mesa, comer con usted y platicar con usted y escucharle? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se prepararía usted para recibir al Hijo de Dios en su casa? ¿Cómo se prepararía? ¿Qué haría? Ay, qué tremendo, ¿verdad? Muchas cosas se nos ocurren. ¿Qué haríamos? ¿Qué no haríamos? A limpiar, a buscar, a poner todo en orden. Oh Dios, tremendo. Pero sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos maravillosas experiencias de gente que abrió su casa para recibir a Jesús. Y esa gente que abrió su casa para recibir a Jesús, vio y fue recipiente de grandes milagros, de grandes señales, grandes milagros y señales sucedieron en la casa de familias como la suya, como la mía, a través de la mano poderosa de Jesús. Cuando Jesús llegaba a una casa, cosas grandes sucedían, maravillas sucedían. Y al estudiar la vida del Señor, al estudiar su ministerio, nos damos cuenta que Jesús es relacional. O sea que a Él le encantan las relaciones, le gusta relacionarse. Jesús tenía amigos, tenía discípulos, tenía seguidores, multitudes lo seguían, los niños se le acercaban. Él era relacional. Es algo muy tremendo. Se metía en una barca y le decía a los 12, vamos a pasar al otro lado. Relacional el Señor, qué tremendo. Tenía amigos, conocidos, seguidores, familia, discípulos, etcétera. Relacional. Al Señor le gustan las relaciones, las buenas relaciones, las relaciones que pueden bendecir tu vida.
También yo aprendo a través de lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, que Jesús busca intimidar. No intimidar de intimidación, pero de intimidad, de que sea una relación profunda, que no sea así nada más por encima, sino a él le gusta ir a lo profundo en la relación, no las amistades así superficiales o esporádicas, amén, no así como de vez en cuando, pues sí soy cristiano, pero pues nada más voy a la iglesia o voy al templo en la Navidad o para Semana Santa. Eso es muy terrible, ¿verdad? El Señor casi no, Él quiere intimidad, no quiere amistades superficiales ni esporádicas. Y casi siempre, yo diría siempre, para entablar una amistad, para ir a una casa, Jesús dio el primer paso siempre. Siempre Él dio el primer paso. De hecho, la Biblia dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, Él nos buscó, nadie andaba buscando al Señor. De hecho, pues sabemos que el Señor nunca ha estado perdido, los perdidos éramos nosotros, usted y yo, y Él nos buscó, y Él nos encontró. Entonces, Él da el primer paso. En Apocalipsis 3:20 hay un versículo que lo sabemos. Y este versículo a veces se ha aplicado para predicarle a las personas que no conocen a Cristo, se le ha aplicado cuando se está evangelizando a personas que no conocen a Cristo, pero realmente este versículo cabe en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, donde el Señor se revela a Juan y le manda un mensaje a la iglesia, a las iglesias. Y él dice en el versículo 20 del capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, está tocando el Señor a la puerta de nuestra casa. Dice que Él está llamando, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque este llamar no solamente es de tocar, sino Él está hablando, está llamando. Ábrame la puerta, estoy aquí afuera, quiero entrar. Ese es el llamado de Dios a nuestra vida, a la vida, a su casa. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es pura intimidad, porque usted no invita a comer a su mesa a una persona que es una relación superficial. No, usted se esmera, usted prepara en su casa para invitar a alguien que usted considera muy importante que esté en su casa. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de familias que fueron transformadas cuando Jesús vino a su casa. Y hay una casa que es muy especial y es la casa en Capernaum. En Marcos capítulo 2 versículo 1 la Biblia dice, cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Esta palabrita, se oyó que estaba en casa, quiere decir que esa casa donde Jesús estaba era su casa o la casa de su familia. Yo entiendo que Jesús no se quedaba en un solo lugar. Él viajaba, sanando, tocando, levantando muertos. Él andaba en todas las ciudades ministrando, llevando la palabra, esos 3 años que ministró. Entonces, pero donde dice que estaba en casa, quiere decir que ahí en Capernaum había una casa que era de la familia de Jesús. Acuérdense que José y María tuvieron hijos después de tenerlo a él, y él tenía una familia, él tenía hermanos, tenía papá y mamá. Entonces, la palabra Capernaum significa ciudad de consuelo. Qué perfecto lugar para que Jesús tuviera una casa a donde llegar. Ciudad de consuelo. Capernaum, según la Biblia, es una ciudad en Israel que está ubicada sobre la ribera noroeste del lago de Galilea. Y prácticamente Jesús, todo su ministerio fue así, alrededor del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Entonces allí era donde encontramos a Jesús, aquí en Marcos capítulo 1. Se cree entonces, como decía, que esta casa era de la familia de Jesús. No dice que era de él, sino de su familia. Estaba en casa. Cuando a usted le hablan por teléfono y le preguntan ¿dónde estás?, usted dice estoy en casa, y la persona que le está preguntando entiende que usted está en su casa o en la casa de su familia. Estamos muy bien. Entonces, la casa de Capernaum.
Mire lo que sucedió. Y es que la presencia de Jesús atrae, es un imán. La presencia de Jesús atrae. Por eso es importante llevar esa presencia a todas partes. Marcos 2:2, la Biblia continúa diciendo, muchos acudieron a él. Muchos cuando oyeron que él estaba en casa. Cuando oyeron que él estaba en casa, muchos acudieron a él. De manera que ya no cabían ni en la puerta. Y él les hablaba la palabra. ¡Ah, qué magnífico! Él les hablaba la palabra cuando Jesús está en la casa y se empezó a pasar la voz. No habían textos ni llamaditas de teléfono. Se empezó a pasar la voz. Estoy en la casa y miraban, ¿a dónde van? Pues, ¿a dónde van corriendo? Jesús está en la casa. Vino Jesús a la casa, está en casa Jesús. Y toda la gente empezó a llegar de tal modo que ya no cabían ni ante la puerta. Quiere decir que se llenó adentro y empezaron a quedarse parados en la puerta y así se fue haciendo aquella gran multitud. El relato bíblico señala que cuando se escuchó que él estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, como decía, a tal grado que ya no cabían en la casa. Ya la puerta no sirvió para que la gente entrara porque se tapó de tanta gente. Y la gente vino por 3 diferentes razones. Esto sucede hasta el día de hoy. ¿Por qué la gente va? Cuando hay una invitación a un lugar y va a ir varias gente, pues sea una boda, un cumpleaños, sea o al templo o a un lugar, hay gente que van por 3 razones. Unos van por necesidad, otros van por curiosidad y otros van para juzgar. Esa es la verdad. Vamos a ubicarnos nosotros en este momento en cuanto a por qué nosotros queremos que Jesús venga o por qué vamos a su casa. La presencia de Jesús atrae por diferentes razones y atrae a diferentes corazones. Necesidad, curiosidad y para juzgar. Cada corazón, escuche lo que le voy a decir, cada corazón se llevará aquello que viene a buscar de Jesús. ¡Wow! Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando usted va al templo donde usted se reúne para adorar con los santos, va a escuchar una palabra que le trae su pastor, su líder, va a gozarse en el tiempo de la alabanza, usted se va a llevar de ese lugar cuando se termine la reunión lo que usted fue a buscar. Es muy importante que estemos conscientes que cuando vamos a la casa del Señor, al templo, a adorarle, nosotros vayamos con un corazón dispuesto, porque vamos a recibir aquello que fuimos a buscar. Y yo quiero que veamos primero los que llegaron ahí por necesidad, ¿ok? En el versículo 3 al 5 de Marcos capítulo 2, dice, entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él, a Jesús, debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura en el techo, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta gente, estos 5, estos 4 y el paralítico, vinieron a la casa de Capernaum porque tenían una necesidad. ¿Sabe que la necesidad del ser humano, su necesidad y mi necesidad, tiene la virtud de revelar lo que hay realmente en el corazón? Cada vez que nosotros pasamos por una necesidad, algo sucede. Esa necesidad revela lo que hay, lo que realmente somos, lo que está en nuestro corazón. Ahí va a estar. Si nosotros tendemos a renegar por todo, al venir una necesidad, vamos a renegar mucho más. Si tendemos a ser así coléricos, así que nos encendemos por todo, al venir una necesidad nos vamos a encender mucho más. La necesidad del ser humano tiene la virtud de revelar lo que realmente hay en el corazón de aquellos, de nuestro corazón y de los que nos rodean. Entonces, yo veo ahí 4 verdaderos amigos. Aquellos 4 verdaderos amigos del paralítico se dieron cuenta que Jesús estaba en casa en Capernaum y que Jesús
sanaba enfermos. Entonces se motivaron y claro que entendemos el paralítico no podía llegar por sí mismo, pero para eso son los buenos amigos, para el momento en que hay que tomar una decisión buena. Los verdaderos amigos se revelaron en ese momento. El amor genuino se reveló en ese momento. Las intenciones del corazón se revelaron en ese momento. La intención de aquellos 4 amigos, buenos amigos, era: si no podemos entrar por la puerta, vamos a buscar un lugar como entrar, pero tú vas a estar delante de Jesús porque tú necesitas un milagro, hablando con su amigo el paralítico. Y quiero decirles ahora que se está celebrando el Día del Amor y la Amistad, y bueno, hay tantos corazoncitos rojos y bueno, hay tantas cosas. Es importante rodearnos de buenos amigos. Es muy importante, buenos y verdaderos amigos. Los 4 amigos del paralítico no repararon ante la imposibilidad que no se podía entrar a la casa, que era difícil llegar a Jesús, casi imposible. En ese momento Jesús no estaba cerca de ellos. Ellos tuvieron que hacer algo, pero esa imposibilidad no los detuvo. Ellos buscaron la manera para que su amigo fuera sanado. Esos son los verdaderos amigos. Yo les animo a que usted escudriñe sus amistades y vea quién realmente le es de bendición. Pero claro, para que usted pueda escudriñar sus amistades, debe escudriñarse usted primero. ¿Qué tan buen amigo, qué tan buena amiga es usted? ¿Está usted buscando el bienestar de sus amistades? Entonces, porque la Biblia dice en Proverbios, el que quiere amigos debe mostrarse amigo. Entonces yo me imagino que de alguna forma aquel paralítico era un hombre que sabía tener y mantener sus amistades. Por esto estos 4, cuando supieron que Jesús estaba en casa, hicieron lo imposible por llevarlo. El amor, la amistad, la fe, el amor, la amistad, la fe, vence obstáculos, limitaciones, impotencias, aún la enfermedad. Ellos fueron porque había una necesidad. Ellos no tenían una necesidad en sí, pero su amigo tenía una necesidad. Yo leí algo que me impactó y quiero dejárselo con ustedes. Los buenos amigos no dejan que sus amigos se pierdan el cielo. Los buenos amigos no dejan que sus amigos se pierdan de llegar al cielo. El Señor nos está hablando que si somos buenos amigos y tenemos amigos que no conocen a Cristo, que es muy buena cosa, le cuento. A veces al venir a Cristo nosotros cerramos puertas con toda la gente y ya no tenemos amigos que no conocen a Cristo. Todos nuestros amigos conocen a Cristo. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a aceptar de un Cristo que no escuchan? Entonces, si usted quiere mostrarse buen amigo, vaya donde esos amigos que no conocen a Cristo. Y usted dirá, Pastora Sarita, pero ellos hacen cosas terribles. Si usted es salvo y usted sabe que es salvo y Cristo está en usted, el Espíritu Santo está en usted, no tenga temor. Si usted tiene temor que va a perder su salvación hablando con ellos, entonces quizá usted necesita asegurarse de que de verdad es salvo. Pero ya usted seguro, usted va a ir a compartirles esta gloriosa salvación y bendición a sus amigos. Los verdaderos amigos no dejan que sus amigos se pierdan de ir al cielo. Vamos a compartirles el amor de Dios. El amor, la amistad, la fe vence obstáculos, limitaciones, impotencia, la enfermedad. Ellos fueron ahí porque había una necesidad. ¿A quién estás llevando tu necesidad? Esa es mi pregunta. Cuando usted tiene una necesidad, ¿a quién se la lleva? Esto es algo muy importante que nosotros entendamos. Escúcheme, la oración, ir a Jesús, pedirle al Señor, buscar en su palabra, no debe ser el último recurso. Ok, ya agoté todos los recursos, ahora voy a orar, voy a ir a Dios. No. Él debe ser el primero a quien nosotros debemos de acudir. ¿A quién está llevando usted su necesidad? Muy importante que se la lleve al Señor. Entonces, pero otra gente en esa casa no fueron por necesidad. Otros fueron por curiosidad y para juzgar. Y cuando se dieron cuenta que aquellos rompieron el techo, ahora usted y yo debemos de entender que no era un techo como los de ahora, sino que eran hechos de paja, de palmas, de hojas, y eso se podía mover. Claro, lo mezclaban como adobe y tuvieron que rascar la tierra y abrir
Yo me imagino a Jesús sentado y toda aquella tierra empezó a caer, ¿verdad? ¿Y quién viene ahí? Eran 4 hombres. 2 primero se tiraron y luego agarraron la camilla y otros 2 ahí arriba. Estoy usando mi imaginación, pero ellos bajaron al paralítico y lo trajeron al Señor. Cuando el Señor vio, dice la Biblia, aquella denuedo, aquella fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero eso era lo que ellos iban a buscar. Fíjese que el paralítico no se levantó, el Señor primero lo perdonó. Y mire lo que pasó por esto. Marcos 2:6. Vamos a leer lo que dice Marcos 2:6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas. Los escribas llegaron primero y hallaron lugar donde sentarse. Los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, se empezaron a preguntar, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué se cree? Esta es su casa, aquí está María, sus hermanos, el hijo del carpintero. ¿Qué se cree Fíjese qué manera tan despectiva para hablar del Señor, cuando lo oyeron perdonar al paralítico. Cavilaban quiere decir pensaron, cuestionando dentro de sí el hecho de que Jesús haya perdonado al paralítico. Y es que cuando Jesús viene a la casa, viene a tu casa, llega la luz. Y la luz tiende a disipar las tinieblas. Llega la revelación de la verdad y entonces las cosas van a empezar a brincar. Lo que hay realmente en el corazón de los que están ahí va a empezar a saltar. Cuando Jesús viene a tu casa, entra la luz, entra la verdad, entra la vida. Entra el camino al Padre. Y esto es maravilloso, es importante que Jesús esté en nuestra casa. Es importante que nosotros le abramos la puerta de la casa, literalmente decirle, Señor, que tu presencia llene mi casa. No quiero la presencia de nadie más, de ningún Dios, de ningún otro espíritu. Quiero la presencia de tu espíritu en esta casa y en mi casa literalmente. Él es el camino al Padre y por lo tanto la presencia del Señor hará que las intenciones salgan a flote. Si tú acabas de conocer a Cristo, lo invitaste a tu casa, a tu vida, y te has dado cuenta que se ha revelado cierta gente contra ti, esto sucede por la presencia de Dios en tu vida. No tengas temor porque tú no estás solo. Entonces los pensamientos de aquellos fariseos empezaron a salir a flote y ellos estaban ahí, habían ido ahí para juzgar y para curiosear. Y así hay mucha gente. Es todo lo que están haciendo. No honraban al Señor. Ellos no lo honraban, no honraban su presencia. Lo tuvieron ahí, no se postraron, no lo adoraron, no lo aceptaron, no lo quisieron. No estaban felices de estar en su presencia. Tenemos que tener mucho cuidado, que al estar en la presencia del Señor, sabemos que Él está en todas partes, pero sobre todo cuando nos reunimos, dice la palabra, cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y tengamos cuidado de no pasar por alto la presencia del Señor. Cuando vamos al templo, honremos su presencia, reverenciemos su presencia. Sí, su presencia llena la tierra y está en todas partes. Cuando manejas, cuando estás en casa, estás cocinando, lo que estés haciendo, el Señor está ahí. Pero cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que saber que su presencia está ahí, tenemos que honrarla, estar felices de estar delante de su presencia. Qué lamentable que aquellos escribas, estos fariseos, esta gente no honró la presencia del Señor. Es lamentable. Y cuando alguien más lo hacía, se burlaban y juzgaban inmediatamente. Ellos sabían tanta ley, tenían tanto conocimiento, tenían la cabeza llena de conocimiento de las Escrituras y sin embargo no honraron al Hijo de Dios. No honraron, no se inclinaron delante de Él. No lo honraron quiere decir no admitieron que Él era el Hijo del Rey cuando estaban tan cerca de Él. Inmediatamente Jesús habla, versículo 8 al 12. De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Por qué están pensando? ¿Por qué están cavilando así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Bueno, Jesús, mire, es tremendo.
No podemos engañarnos. Dios conoce nuestros pensamientos y sabe qué hay en nuestro corazón. Y ellos nada más estaban pensando. Yo creo que pensaron y se miraban y se hacían ojitos unos a otros. Como dicen, ¿por qué le está diciendo que lo perdona? Él no es Dios. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dice, los confronta. ¿Por qué están pensando así? Y les avienta una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Yo creo que esto hubo una pausa. El Señor esperó que contestaran. Claro que ellos no tenían que contestar, no sabían qué decir. Inmediatamente el versículo 10, Marcos nos sigue narrando y dice, pero ¿saben qué? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico. El paralítico todavía estaba en la camilla, señores. Ya no tenía pecados porque el Señor se los perdonó, pero todavía estaba en la camilla. Para que sepan, como señal que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó. Y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Oh, el Señor los asombró. Amados, Dios está preparándonos y Él está listo para asombrar al mundo a través de milagros y prodigios y señales hechos por Él a través de sus siervos. Mire, esto es algo muy importante y para que usted vea cómo Jesús enfatiza lo más importante para el hombre es su salvación, es el que sus pecados sean perdonados. Por eso no lo levantó primero y luego lo perdonó, sino primero lo perdonó y luego lo levantó de su situación física. El paralítico pudo haber seguido viviendo paralítico, pero salvo, gozoso, con la presencia de Dios en su vida, porque cuando vino ni era salvo, todavía andaba en pecados y era paralítico. Pero para que sepan, dijo el Señor, no solamente le perdona sus pecados, pero le hace caminar y el Señor es glorificado. Dice la Biblia que al ver la fe de ellos, Jesús se movió, al ver la fe de los 4, se movió a favor del paralítico, se movió a favor de los amigos. Este paralítico salió salvo y sano a la vista de todos. Cuando Jesús viene a la casa, milagro sucede. Abra su casa para que Jesús venga allí. ¿Sabe que Jesús no tiene problemas con los contagios? Él va a ir a su casa. Él va a ir a su casa si usted lo invita. No tenga temor. Ese distanciamiento social, ¿verdad? Que están pidiendo tanto, no se aplica a Jesús. Es cuando más cerca lo necesitamos, amados. Más cerca necesitamos al Señor. ¿Y sabe qué? Jesús quiere venir a su casa, pero quiere ir y ser bien recibido, ser bienvenido, de ser deseado. Jesús quiere ser honrado en su casa. Pastora, pero mi casa no todo lo conoce. Usted honrelo, no le va a ser fácil, pero usted honre la presencia del Señor en su casa y usted se va a dar cuenta cómo ese fiel amigo llamado Jesucristo va a hacer la diferencia. Hoy más que nunca lo necesitamos en nuestra casa, porque cuando Jesús viene a tu casa, cosas grandes suceden, cosas maravillosas suceden. Es como que su presencia baja el cielo a la tierra. El cielo baja a la tierra cuando Jesús viene a la casa. Por eso tenemos que llevar este evangelio a todas las casas posibles. Los cambios, las transformaciones son palpables cuando Jesús entra a la casa. Su presencia es como un aroma agradable en tu casa. Invita a Jesús a tu casa, a la casa de tu corazón, pero también a tu casa, a tu habitación donde tú estás, donde tú habitas. Y comienza a ver grandes transformaciones. Cuando Jesús viene a tu casa y Él dice que está tocando Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Padre, te damos muchas gracias porque tú deseas venir a habitar con nosotros.
Tú deseas la intimidad con nosotros. Y en este momento te abrimos no solamente las puertas de nuestra casa física, pero nuestra casa espiritual. Señor amado, te necesitamos como nunca. Ven y habita. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Queremos que vengas a vivir a nuestra casa y que puedan haber grandes milagros y prodigios en nuestros medios. Ayúdanos a ser buenos amigos y a llevar este mensaje de salvación, de vida eterna, de milagros, de señales, de prodigios a los que lo necesitan. Te adoramos, te bendecimos, honramos tu santo nombre, porque tu presencia es real. Amén y amén. Cuando Jesús viene a tu casa, cosas grandes suceden. Su presencia atrae a mucha gente. Yo le invito a que usted continúe sintonizado. Vamos a continuar con esos devocionales cuando Jesús viene a tu casa. Yo sé que les va a bendecir. Gracias por estar allí. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas. El Señor les bendiga.